Buenas tardes, compañeros del Grupo Cultural y Deportivo San Bernardo, padres en general, personas que nos acompañan allá por detrás de las cámaras. Vamos a comenzar una serie de conferencias en la cual estaremos tratando diferentes temas de mucho interés, pero especialmente de alimento, de provecho de nuestras almas como integrantes del Grupo Cultural y Deportivo San Bernardo, pero sobre todo como católicos, como cristianos. Y es necesario continuar hablando de las virtudes. Fulton Sheen nos dice que esas virtudes que adornan a todas las personas, de repente se dejaron de escuchar, se dejaron de ver. Ya no hay ejemplos en la sociedad. De hecho, ¿qué ejemplo tienen ustedes, jóvenes, para seguir? ¿Les gustaba el peinado de aquella muchacha que vieron en la novela? ¿O el reggaetonero que usaba los pantalones prácticamente a las rodillas? ¿Qué ejemplo es el que tenemos nosotros? El mismo obispo nos decía que eso no es culpa de los jóvenes, no es culpa de esta generación, sino de alguien que no lo dejó. Pero ahora, postrémoslo, pongámoslo dentro de nosotros. Está bien, tal vez ya no esté ese ejemplo, pero las siguientes generaciones les va a suceder lo mismo. Nosotros debemos estar conscientes que debemos dejar plasmados esos ejemplos. Y aunque no los conozcamos, justo dijo hoy Monseñor en la epístola, la misma epístola habla que nosotros con nuestros actos debemos de callar las bocas de todos aquellos que nos critican. El católico, con su propio proceder, es suficiente para que sea ejemplo para las demás personas. Como lo decía, no es entonces culpa de esta generación, pero sin embargo, el remedio tiene que estar en esta generación. Revisando en las revistas que nos daban en la escuela de los instructores, apareció un artículo que escribió el capitán Miguel Ángel Basurto sobre los cascarones vacíos. Nosotros podemos imaginarnos un cascarón. Bueno, ¿y qué tiene dentro? Tal vez sea un pollo que después se va a convertir en alimento, o una serpiente que tal vez vaya a mordernos y envenenarnos. Pero ¿qué tal que no tiene nada? Nosotros nos hemos preocupado en aparentar, en ser ese cascarón, pero desgraciadamente, ¿qué es lo que tiene dentro ese cascarón? Monseñor Madrigal también nos decía que una de las cosas que debe de tener todo aquel que pertenece al Grupo Cultural Deportivo San Bernardo, las adquirió antes y en un lugar todavía más importante. De hecho, es una de las cosas que se le pide para poder ingresar a dicha institución: ser católico, ser cristiano. Y aquí entramos ya a detalle. Vamos a hablar entonces del honor. ¿Qué es pues el honor? Los antiguos romanos decían que las personas que tenían honor eran rectas, tenían criterio, no robaban, prácticamente eran hombres íntegros. Y estas cualidades las daba para todos aquellos que se querían dedicar al servicio político. La palabra honor, del latín honor, honoris, es a lo que se refiere. Pero también está otra definición que nos dan los militares. El honor es aquel sentimiento que nos lleva a nosotros a cumplir nuestros deberes. Y es suficiente el honor para cumplirlos con exceso. El honor va a decirnos qué es lo que está bien, pero sobre todo va a mostrarnos qué es lo que está mal y que no lo tenemos que hacer. El religioso todavía va mucho más allá. Dice que no solamente es el honor para nosotros, debe ser también para todos aquellos, para el prójimo, con respecto de nosotros. Aristóteles en la antigüedad señalaba que toda la sociedad es como si fuera un cuerpo, con una cabeza, con un pecho y con un vientre. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, nos explicaba en la Edad Media a qué se refería esto Aristóteles. Todos recordamos que en la Edad Media la sociedad era teocéntrica. Dios estaba al centro de todo. Y Santo Tomás nos explicaba que existían los pensatores en la cabeza, los velatores en el pecho y los laboratores en el vientre. Estaban los que pensaban, los que combatían y los que trabajaban. Entonces, si nosotros hablamos que el honor es una virtud, ¿en qué parte del cuerpo se encuentra? ¿En la cabeza? ¿En el vientre? ¿O en el pecho? ¿Por qué ponían a los soldados en el pecho? Porque el honor
El arrojo es servir de la sangre ante la pólvora enfrente. Ese miedo que te consume cuando estás frente al enemigo, no lo controlas con la cabeza, es con el corazón. El honor entonces está en nuestro corazón. Es lo que nos dice que tenemos que salir adelante. Justo en estos días, Monseñor nos encargó leer un libro. Espero que ya lo estemos leyendo. Yo ya lo comencé y está fabuloso. El de los tercios. Del ejército español que prácticamente durante 300 años mantuvo a raya a todo el mundo. No hubo infantería mejor en la historia. José Javier Esparza nos dice que tenía dos cualidades ese ejército. Que era inteligente, pero que era ético. El soldado de Dios no se la jugaba así nomás por nomás. Tenía un alto concepto de las virtudes, del honor, del deber, del arrojo, y no lo anteponía, no lo arriesgaba ante cualquier cosa. En este momento recuerdo un poco sobre la Legión Tebana. De hecho, el emperador tuvo que asistir a una guerra en la cual traían a raya al ejército romano. Se llevó a una de las mejores legiones, la Legión Tebana, alrededor de 10,000 hombres. Su comandante, San Mauricio. Dicen que cruzaron los Alpes y el emperador les dijo, bueno, vamos descansando. Y en lo que descansamos, ofrezcamos un sacrificio a nuestros dioses. Se para San Mauricio y le dice, no señor, yo no voy a sacrificar a sus dioses. Se para el emperador y dice, ¿por qué no? Dice, no, yo solamente le debo al Dios que me creó, a mí, a mis compañeros, y aunque usted no lo crea, también le dio la vida a usted. Ah, con eso. Entonces el emperador los diezmó hasta que prácticamente acabó con la legión. Por eso se reconoce en el martirologio a la Legión Tebana. Todos cuentan que ya cuando martirizaban a la legión, asisten 2 soldados. Y mi capitán, Mauricio, y la legión, no, pues los mataron porque pues eran cristianos. También yo soy cristiano. Pues también los mataron. Venera la iglesia entonces a la Legión Tebana, porque prefirieron morir antes de poner en juicio su propio honor. Monseñor Gómez nos dice que el cristiano prefiere sufrir antes de verse privado de la virtud. Prefiere perder la vida que perder el honor. Entonces, compañeros, ¿qué es un hombre sin honor? ¿Podemos nosotros imaginarnos eso? Ya la compañera nos ha hablado del honor en las mujeres. ¿Podemos imaginarnos qué es una mujer sin honor? O más bien, ¿es necesario que nos lo imaginemos? ¿No lo vemos día a día? En el trabajo, en la escuela, en la calle, en la sociedad, en nuestra propia familia. Hemos dejado a un lado el honor, eso que desean los militares, es aquello que te lleva a cumplir hasta el exceso tu deber. Lo hemos dejado de un lado. San Agustín nos platicaba que en su juventud él robaba. Decía, ay, yo no tenía necesidad de robar. Lo que yo robaba yo lo tenía, y en exceso y con mejores cualidades en mi casa. Entonces, ¿por qué robaba? Y él nos dice, por el placer de pecar. ¿Sabía entonces lo que hacía? Sí. Pero él machacaba su honor por el puro placer de hacer el mal. Nosotros en estas circunstancias, ¿qué estamos haciendo? ¿Dejamos de un lado el honor? ¿Hacemos las cosas malas por el puro placer de hacer lo malo? Más nos valdría que no conociéramos. Y para eso estamos aquí. En alguna espada, en algún sable, vi una inscripción que decía, no me saques sin motivo. No me devuelvas sin honor. El sable lo decía. Imagínense aquel que portaba esta arma. La fortaleza en las fatigas es la primer cualidad del soldado. Napoleón Bonaparte. El trabajo en la pobreza y en la escasez son la mejor escuela para el militante. En la pobreza y en la escasez. Acaba de pasar el 1 de mayo, día de San José Obrero, de San José Artesano. Ya dirigí una cápsula donde se habla sobre las virtudes que tiene el católico, que aparte de ser católico, es pobre y que aparte es trabajador. No es una privación que Dios nos hace, al contrario,
Es en beneficio del católico, viene a adornarnos todavía de las virtudes. Y qué mejor apóstol, qué mejor patrón que en este caso San José. Nosotros entonces podemos empeñar el honor ante cualquier actividad. Narran que en la batalla de las Navas de Tolosa, en España, 1212, los cristianos fueron a combatir contra los moros, contra los musulmanes. La formación de los moros equivalía a poner a los voluntarios al frente. ¿Cuál era el trabajo de los voluntarios? Sacar el pecho, porque los caballos de los cristianos, acorazados el caballo con su armadura, más la armadura del jinete, les tenían que pasar encima. Y después así se iba desplegando el ejercicio. Antes de llegar al califa, había un grupo que le llamaban los casados de los musulmanes. ¿Y estos casados quiénes eran? Pues eran gente que decían que ellos iban a defender al califa y a la religión musulmana. Entonces el califa, por si se les olvidaba el honor, los enterraba a la mitad de la rodilla. Entonces cuando iba el ejército cristiano, se daba cuenta de que había hombres con su lanza enterrados. ¿Por qué? No vaya a ser que a estos hombres se les olvide el honor y corran. Es lo último que tengo para protegerme. Estaban estos hombres enterrados, con palos, amarrados con cadenas, para que no se les ocurriera correr. El cristiano no tiene que hacer eso. ¿O es necesario que nos entierren de las rodillas para no correr? El subcomandante Eduardo Becerra Barba nos ha platicado mucho sobre la comparación que hay entre el soldado y entre el guerrero. Dice que el soldado es aquel que estudia detrás del escritorio, que prefiere el vale de despensa al valor, y que a las primeras de cambio se va con el jefe que le otorgue mayores ventajas. El guerrero no. El guerrero estudia, se entrena y practica en el campo de batalla. Ahí es donde tiene su libro, donde diario está practicando. Y el principal enemigo del soldado es el guerrero, porque es como ese dedo que le apunta y que le hace ver su falta a la promesa del honor, su falta al amor que nunca ha entregado. Los guerreros entonces son el testigo del buen combate. ¿Qué queremos ser, compañeros? ¿Soldados o guerreros? Debemos pues señalar los ejemplos que necesitan las siguientes generaciones. Nosotros debemos ser hombres y mujeres de honor, que antepongan los mismos principios y la ética antes de machacar en este caso lo que nosotros representamos, que aparte de ser guerreros, somos católicos. El honor, compañeros, es una palabra que no se empeña así nomás por nomás. Prácticamente es una palabra inmaculada. Recuerden que en ella descansa todo lo que nosotros, como cristianos, como mexicanos, todo lo que nosotros creemos. Porque hombres de honor los necesita el mundo, los reclama México y los exige Dios.